Hola, regresando a nuestra animación, vamos a analizar qué es lo que tenemos que hacer. Si vemos nuestra referencia, podemos observar que hay dos grupos de letras y números. Podemos ver que la F y la N y la L se están moviendo y la I y la A no se están moviendo. En la siguiente palabra, la F, la T y la S y el 7. Y la A, la N, la otra A y la Y no se mueven. Entonces vamos a hacer una mascarilla que separe estos dos grupos. F, N y L. Ok. Vamos a guiarnos por nuestros sólidos. Aquí arriba podemos ver la resolución del proyecto y de la imagen. Y voy a bajar, ahora sí, un multipoly. Vamos a ponerlo por aquí. Y por default se crea un polígono. Vamos a separar la F. Voy a visualizar aquí y con control F ajusto mi imagen. Entonces tenemos la F. Después va la N y añadimos otro polígono. Añadimos otro polígono y este va a ser la L. Vemos nuestra referencia y tenemos F, N y L. Ahora va la F, la T y la S. Veamos FTS, ¿ok? Decidí utilizar multipoly para no tener nuestra torre de polígonos como esta, ¿no? Aquí en un solo nodo tenemos las múltiples mascarillas. Ahora vamos a separar esos dos grupos de letras. Voy a utilizar un Math Control. De hecho, tienen que ser dos Math Controls. Y este lo conectamos a la verde y este otro a la verde de abajo. Y ahora vamos a seleccionar la forma en que se va a combinar. Seleccionamos alfa, seleccionamos minimum y seleccionamos post multiply image. Y tenemos nuestro primer grupo y acá va a ser lo mismo. Combinar alfa, minimum, post multiply, pero vamos a invertir el mate y no está funcionando porque se está invirtiendo todo el grupo este. Veamos si se puede con otra operación. Y ahí está. Es con subtract. Y no se invirtió el mate. Entonces tenemos un grupo y otro grupo. Este vamos a ponerle mask título o letras.
Ahora voy a bajar un Image Plane. Para invocar esta selección de herramientas puede ser con Control Space o como ahora lo hicieron, creo que es con Shift Space. En realidad el shortcut original es Control Space para Fusion Studio. Y voy a escribir Image y me va a dar aquí Image Plane, que su shortcut es 3IM. Voy a conectar mi salida del Mat Control al Image Plane y voy a copiar con Control C este Image Plane y lo voy a pegar aquí abajo. Y conectamos la salida del Mat Control al Image Plane. Y esto nos va a meter al entorno 3D. No sé por qué se está viendo aquí abajo así. En realidad se tiene que ver así, pero supongo que es una vista de mascarilla o algo así. Ahí está. Tenía seleccionado alfa y con color se ve normal. Arriba tenemos la F, la N, la L, la F, la T y la S. Y abajo las letras restantes y el número 7. Ok. Voy a agregar un transform 3D. Su shortcut es 3XF. Y puedo copiar este con este otro aquí abajo. Y esto lo hago para tener un control individual que no esté determinado por el Image Plane. El transform del Image Plane se puede utilizar, pero prefiero utilizarlo aparte para saber que hay un transform. Seguramente aquí me marcaría también un rombito de animación, pero tendría que meterme para saber que está animado. Y aquí sé que ya está un transform. Ok, ahora voy a agregar un Merge 3D, que su shortcut es 3MG. Y con este puedo unir los dos y ver su resultado y están unidos. Voy a agregar otro transform. Con este voy a determinar la posición de todo el letrero en la escena 3D. Agrego otro Merge 3D y aquí voy a poner una cámara. Esta va a ser la única cámara que va a haber en toda la escena. Y después de esto vamos a agregar un renderer. Con este nodo damos salida al entorno 3D. ¿Y por qué no se ve nada? Porque todo está en ceros. Tenemos la cámara y el letrero en ceros. Voy a utilizar de referencia el título original. Vámonos al cuadro final. Aquí modifiqué mi rango. Vamos a ponerle 100, pero podemos movernos al 214. Y si yo pego esto aquí, se crea un merge automáticamente. Voy a bajar este merge aquí abajo y ahora voy a modificar la posición de todo el letrero. Aquí puedo ponerle 3XF y vamos a ponerle letrero. Y voy a hacerlo hacia atrás con una traslación. Y se empiezan a ver mis letras. Vamos a ajustar la posición.
en Y y en Z. No tiene que ser exacta, pero sí muy aproximado. Y ahí está. Esa es nuestra posición del letrero. Ahora voy a hacer la animación de cada grupo de letras. Veamos en qué cuadros se detiene y en dónde empieza. Me parece que se detiene en el 98. Seguramente se detiene en el 100, pero tiene una curva que suaviza su llegada. Ok, entonces vamos a poner un keyframe en el 100. Y esto es para el grupo de la F, que es este. Es este transform. Y vamos a poner un keyframe en Z, que es en este eje en el que se está moviendo. Y ahora vamos a donde posiblemente empiece. Vamos a suponer que empieza, a ver, por aquí, en el... Vamos a ponerlos en el 30 y a partir de ahí vamos a modificar nuestra posición. Luego entonces bajamos nuestra referencia. Este es el outline y tiene que machar más o menos con este otro. Ya tenemos nuestro primer keyframe en el 100 y ahora vamos a desplazar este por ahí. Y veamos nuestras curvas de spline. Y lo que voy a hacer es suavizar la llegada seleccionando el último keyframe. Bueno, primero vamos a seleccionar Show Only Selected Tool para que nada más nos muestre los keyframes de este nodo, que es el Transform 3D. Y nada más nos va a mostrar lo que tiene animación, que es Z Offset. Le damos un Fit, seleccionamos el último keyframe y le vamos a dar Smooth. Con T podemos abrir los controles de Easy In y Easy Out. Con estos podemos controlar la suavidad de la llegada o salida de una animación. Esto también puede ser ajustado moviendo las tangentes de las curvas, pero con estos otros controles podemos ajustarlos de una forma más precisa. Voy a aumentar el Easy In de este punto para incrementar la suavidad de la curva. Y aquí voy a seleccionar este y voy a tratar de modificar la curva que está antes, digamos, de prolongar la tangente. No recuerdo bien dónde está ese control, pero sé que existe. Y es este, Gradient Extrapolation. Tengo una posición que conozco de la F y lo que está haciendo es extrapolar la curva que tiene esta tangente hacia atrás. Entonces va a calcular el movimiento que tiene la letra, aunque yo desconozca el punto de entrada porque no se ve. Vamos a bajar el blend de nuestra animación 3D para
ver si macha con nuestra referencia. La F macha, la N no tanto, seguramente están animadas individualmente. La L casi, pero la N no. Podríamos animar individualmente cada letra, pero vamos a dejarlo así. La S tampoco coincide, la T casi y esta F sí está coincidiendo. Y aquí me falta el 7. Vamos a agregarlo. Cargo mi referencia, voy a cerrar los splines y voy a agregar otro polígono. Y ya tenemos nuestro 7. Voy a colocar mi cámara hasta acá arriba. Voy a mover este hacia acá. Y vamos a ver cómo se ve esto. Veamos en dónde entra nuestro letrero sólido. Tenemos la F, tenemos el outline y el letrero va apareciendo poco a poco. Creo que llega a su opacidad total en el 90. Y ha de empezar a aparecer en el 40 más o menos. Del 40 al 90 son 50 cuadros. Vamos a marcar esos aquí. Vamos al 40. Marcamos un keyframe, está en 0. Y nos vamos al 90 y marcamos 100. Igual vamos a modificar la curva. Con Shift S suavizamos. Tenemos abiertos nuestros Easy In y Easy Out. Y voy a modificar este al 60, a ver. Veamos esto. Ahí ya está. Aquí ya está muy sólido y todavía no debería de estar. Y tal vez podríamos mover este al 100. Este también vamos a suavizarlo.
No tiene que quedar exacto, pero sí muy parecido. Y creo que ahí lo tengo. Tenemos entonces nuestra animación del letrero sólido ya con su animación de aparición. Voy a cambiar la referencia ahorita por una sección del título en la que todavía no aparezca el letrero. Lo estoy arrastrando desde mi explorador y voy a seleccionar una parte con keyframes. Tengo mi loader 4, doy un fit y voy a desplazar como si estuviera editando en el área de keyframes. Esto se puede hacer también de este lado acá arriba, pero creo que es más visual si lo hacemos aquí. Simplemente me voy al último cuadro, que es en el 2.14, y veamos qué hay antes. Ok, funciona. Tengo mi referencia y tengo un fondo limpio. Y aquí voy a pegar mis letras. Y tenemos las letras sólidas. Vamos a animar la entrada del outline. Que si nos damos cuenta, cuando aparecen las letras sólidas, vienen sin outline. Y ese outline aparece posteriormente, ya casi al final. Aquí apenas se empieza a ver. Veamos acá. Vamos a suponer que empieza en el 60 y en el 80, en el 85 ya está, del 60 al 85. Y eso lo vamos a controlar aquí. Si nos fijamos, tenemos el letrero sólido y aquí encima del outline estamos pegando el letrero sólido. Y podríamos pegar este sobre este y ver qué pasa. Voy a invertir estas dos entradas. Si le doy clic derecho y busco Swap Inputs, que es este, o con control T. Y ahora el background son las letras sólidas, mientras que el foreground es el outline. Y aquí ya podemos controlar la aparición del outline. Entonces quedamos que era del 60 al 85, ¿no? En el 85 está el 100 y en el 60 está en ceros. Lo mismo, vamos a suavizar. Seleccionamos los dos keyframes y suavizamos. Ahora veamos qué sucedió acá.
empieza a aparecer sin el outline y el outline aparece al final. Ahora vamos a ver lo del trazado. Voy a separar un poco esto y voy a copiar todo lo que tenemos aquí arriba hasta el renderer. Control C, Control V. Y vamos a conectar nuestra salida del Mat Control acá y acá. Y automáticamente vamos a tener separadas nuestras letras. Ya con su Image Plane en posición, vamos a conectar la cámara, que es esta, aquí. Tenemos nuestro renderer. Y esto ya está animado. Vamos a desplazar esto para acá. Y vamos a usar un background para dar color a nuestro trazado. Es como un cian, ¿no? Vamos a seleccionar aquí en lugar de negro un cian. Tal vez algo así. Y esta salida del renderer la vamos a conectar a la entrada de máscara. Y le está empezando a pesar. Tenemos ahorita ocupados 35% de la memoria. Y a esto vamos a agregarle un glow. Si tecleamos glow, nos van a dar dos glows, a menos de que tengamos instalados plugins de terceros, pero vamos a utilizar soft glow. Aquí podemos controlar el threshold, el gain y el tamaño del glow. Y su blend. Aquí podemos ir ajustando. Y vamos a ver dónde entra ese outline. Voy a bajar esto acá. A ver si así corre mejor. Y sí. Mi letrero del trazado está empezando más o menos en el 25. Ajá. En el 25. Y estoy moviendo aquí la entrada de... Más bien la salida del renderer. La que tengo que mover es esta. Y ese outline o ese trazado desaparece por aquí en el 70.
Vamos a calcular que en el 75, del 75 al 25. Ok. Esta salida la conectamos aquí y se va a crear un merge. Nos vamos al 25 y en el 25 metemos un keyframe en 0. Y nos vamos al 75 y nos vamos a 1. Ahí va a desaparecer también. Vamos a ver en qué punto empezará a disolverse. Creo que en el 65. En 10 cuadros desaparece. Ok. Entonces nos vamos aquí al 65. Aquí es 1 y en el siguiente keyframe es 0. Veamos nuestros splines y veamos si antes de esto se ve totalmente sólido en el... Yo creo que aquí, en el 40. En el 40 ponemos 1 también. Luego entonces aquí es 0, aquí es 1, se mantiene en 1 y empieza a desaparecer. Seleccionamos estos dos y ponemos curvas. Seleccionamos estos dos y no, control Z. Vamos a hacerlo de otra forma. Seleccionamos estos dos primeros y se mantiene aquí recto y se suaviza. Seleccionamos estos dos y se suaviza. Estos podríamos modificar esto y esto, pero no creo que haya necesidad. Ok. Desaparecemos esto. Y veamos. Vamos a cerrar este aquí al 100. Y veamos si aguanta el caché. Tenemos nuestro trazado de las letras. Le está costando trabajo. Y no he salvado desde hace rato. Es recomendable estar salvando. Aunque yo tengo mi autosave configurado para que salve cada 5 minutos, podemos perder 5 minutos de trabajo. Esperemos. Le está costando trabajo, aunque aquí me dice que está a 30 cuadros. De hecho, podríamos animar el color que tiene el glow para que se vaya poniendo blanco a lo largo de la animación. Seleccionamos este y cómo estaban nuestros keyframes. Tal vez de aquí a acá o vamos a empezar antes. En el 60
Selecciono mi background y voy a marcar un keyframe aquí arriba en color y se marcan los keyframes en los 3 canales y en el alfa. Veamos acá. Y aquí cuando desaparece vamos a ponerle un color más blanco, sin llegar a blanco puro. Creo que me gusta más. Y mejora la transición del outline que va apareciendo y el outline que va desapareciendo. Voy a dar un Save Version y tengo salvado el 104. Ok, ahora veamos la animación de las letras fantasmas. Estas están desfasadas. Vamos a colocarlas. Vamos a copiar de nuevo todo esto. Voy a conectar mi cámara acá. Voy a conectar mi salida de los fantasmas aquí en los Matte Controls. Y tenemos nuestros grupos separados, ¿no? Tenemos ya la animación. Esta es la posición del letrero. Y veamos esto acá. Conectamos este acá y se crea un nuevo mesh. Ahorita están en la misma posición. Vamos a desplazarlo hacia la izquierda. Y eso lo vamos a hacer aquí. Voy a conectar momentáneamente este. Voy a cambiar el modo de aplicación o de blend a screen. Y vamos a ajustar su posición, que es más o menos por ahí, ¿no? Ahora veamos en qué punto aparece y desaparece. El fantasma está apareciendo en el 25 más o menos. Ya le está pesando más todavía. Ahorita tengo mi referencia en las dos vistas para que esto sea más sencillo. Esta desaparece en el 80. En el 80 aparece en el 25 o en el 30.
No, yo creo que aparece en el 25. No, de hecho antes todavía. En el 15. Vamos a marcar un keyframe aquí. En 0. En el 45. Vamos a meter un keyframe aquí. En el 50. En el 60. Otro keyframe. Y en el 80. Veamos la curva. Seleccionamos estos dos. Seleccionamos estos dos. Veamos si esto tiene un color. Sí, puede ser. Vamos a copiar este. Y ahorita conecté la salida del renderer, que es esto, a la entrada de máscara de mi background. Y voy a modificar. Veamos que sea más visual esto. Entonces, teníamos animado el color. Modifiqué la posición del alfa porque se no va a cambiar. Y voy a borrar estos. Ahora está jalando el alfa de mis letras, pero no quiero eso. Si nos fijamos aquí en los canales, el alfa es totalmente sólido. Lo que yo quiero son estos valores del ruido digital. Luego entonces voy a cambiar en mi background qué canal es el que necesito como máscara. En settings, en canal, selecciono luminancia. Voy a color y vamos a darle un ligero tinte cian. Tal vez es demasiado. Algo así. Y ahora vamos a ponerle un glow. Lo mismo con soft glow. Modifique el threshold, pero como tiene valores medio grises, digamos, creo que lo mejor es mantenerlo abajo. El glow size es para cerrarlo o expandirlo. Voy a cerrar mis keyframes. Y esto pues, lo vamos ajustando al gusto.
y voy a agregarle un blur también. Y esto lo conectamos acá. Voy a desplazar todo esto un poquito y veamos qué se ve acá. Esta es la referencia. Vamos a conectar el fondo limpio. Dejemos la referencia y veamos la salida de esto. Vamos a bajar un poco el blur. Y tal vez habría que buscar un ruido más cercano a lo que vemos por acá arriba, ¿no? Creo que nos faltan unos puntitos, algo semejante. Pero por el momento vamos a dejarlo así. Voy a bajar un background negro. Voy a bajar el alfa a 0. Y esto me va a generar, ahorita que reaccione, un background transparente. De hecho, no es que no reaccione, sino que tengo desactivado el checker underlay. Es por eso que no veo la transparencia. Si lo subimos, se ve negro. Si el alfa está en 1, si está en 0 es transparente. Ahora voy a conectar este como un canvas transparente. Y tenemos nuestro título solito. Tenemos un background limpio y esto lo podemos conectar aquí. Y aquí está, ¿no? Esto lo hago para poder agregarle otros efectos a todo el título, digamos. Puedo agregarle un color corrector y podría ajustar su color. Puedo agregarle otro glow. Probemos el otro glow aquí. Aquí se está viendo ya. En lugar de 10 vamos a ponerle 5. Y a ver aquí con punto 1. Y vamos a hacer un preview. Control F. Voy a dar un save. Doy clic derecho en el nodo que quiero hacer el preview. Me voy a Create Play Preview on Left View. Left View o Right View. En este caso, Left View es la primera y Right View es la segunda. Esto es porque en el layout original de Fusion, si nos vamos a Default, tenemos izquierdo y derecho. Y en el caso del layout que yo estoy ocupando, que es el Mid-Flow Vertical, este sería el primero y este el segundo, por lo tanto este es el izquierdo y este es el derecho. Y quiero hacer mi preview en el Left View. Va a crear un render a RAM. Puede ser a tamaño completo, a la mitad, a una tercera parte, dependiendo de la cantidad de memoria que tengamos. Regularmente nos avisa si no alcanza la cantidad de cuadros que queremos hacer el render, pero aquí no veo ningún aviso. Podemos seleccionar también High Quality, Motion Blur y este es el Update. O ocupar una red. Ocupar máquinas esclavas para hacer el preview. Pero para eso hay que configurar el proyecto para que funcione en una
granja de render o tener una máquina esclava que se dedique a hacer renders. Eso es algo un poco más avanzado que a lo mejor algún día hago un tutorial de eso. Y simplemente damos Start Render. Y esperamos a que esto se rendere. Y si deseamos ir a tomarnos un café o algo, aquí nos indica cuánto tiempo va a tardar aproximadamente el preview. Esto es cuando llega a la etapa más pesada, y si en algún momento hay algún proceso mucho más sencillo, se va a acelerar la velocidad. Pues regresamos en un momento. 5 minutos. Y terminó el preview. Ahora, esta pantalla negra que dice aquí frame 0, regularmente o en las versiones anteriores de Fusion, a menos de que sea un error de mi máquina, nos ponía en el cuadro 0 del preview, pero ahora nos manda a un cuadro gris. No sé si suceda lo mismo en sus máquinas. Lo más sencillo es con clic derecho voy a darle loop y play. Y ahora podemos ver en tiempo real al frame rate que está el proyecto, cómo va nuestra animación. Y tenemos el texto fantasma, el outline que se va trazando, letrero sólido y el outline del letrero sólido que aparece al final. Seguramente hay que ajustar todavía un poquito esto, pero por ahí va, ¿no? Y a lo mejor en el color corrector animar esa intensidad de color que sea más cian a lo largo de la animación y se vaya desaturando al final. Habría que animar la aplicación de la corrección de color. Eso lo podemos hacer en Settings con Blend para no estar animando colores aquí. Para desactivar el preview, clic derecho y Remove Preview. Y de una vez voy a ajustar eso de la aplicación del color. Vamos a suponer que en el 70 o en el 75 esté en 1 y en el 95 esté en 0. Ajustamos la curva, un fit, un smooth y lo mismo puede ser para el glow. Que en el 95 y en el 75 quedamos, ¿no? Con con estas flechitas al lado de los keyframes podemos movernos de un keyframe a otro. Y aquí voy a ponerle .05 a ver. Que siga teniendo un poquito de glow, pero no tanto. Suavizamos. No se suavizó. Suavizamos. Y esto seguramente, como dije anteriormente, lo vamos a ir ajustando cuando ya tengamos otros elementos del título. Nos faltaría el cometa
y todos los efectos de luz que tiene. Y esa sería otra animación. Nos vemos. Saludos.